De nuevo, continuamos con la parte 3 de la venida del Señor Jesucristo. Espero que les esté quedando claro, o más o menos claro, pero espero que así sea. Estamos hablando de que el arrebatamiento es antes de la gran tribulación. La finalización de la gran tribulación es el reinado, es cuando Jesucristo baja y toma el reinado por 1000 años, que es a donde vamos a continuar en un momento más. Y voy a iniciar con el pasaje con el cual terminé, en Apocalipsis 7:13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero de Dios. Y aquí sí quiero puntualizar, he escuchado, y esto es muy común por tradición, por mito, he escuchado a la sangre de Cristo le dan muchos usos. Y sí quiero platicar, nomás como un paréntesis, la sangre de Cristo, Jesucristo aquí está diciendo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. La sangre de Jesucristo es para limpiar nuestros pecados, es la sangre del pacto. Y voy a leer algunos pasajes para que quede claro, porque hay veces que escucho que el papá o la mamá, oye, que la sangre de Cristo te cuide, que la sangre de Cristo te cubra, que la sangre de Cristo te guarde de que no te roben y que te ayude en el examen y que la sangre de Cristo. Y le voy a leer algunos pasajes porque para esto son los estudios bíblicos. Dice en Efesios 1:7, dice Pablo, en quien tenemos Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Esas personas que salieron de la gran tribulación, sus ropas fueron emblanquecidas, todo su ser, en la sangre del Cordero. Nadie puede entrar al trono de nuestro Señor Jesucristo si no son limpiados sus pecados. Y la sangre del Cordero es para ello. La sangre que derramó en la cruz es para perdón de pecados. Para quitarnos mitos, eso es muy importante para estar en la doctrina correcta. Importante para saber lo que dijo Dios, no lo que el hombre se ha ido formando a lo largo de las generaciones. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros, dice Pablo cuando tenía reunidos a los obispos y a los pastores en Mileto, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispo o por pastor. Nadie puede ser pastor si el Espíritu Santo no le da el ministerio. Para apacentar la iglesia del Señor, para pastorearla, la cual Él ganó por su propia sangre. Eso es la iglesia. Esos son los miembros de la iglesia. Esos son los miembros del cuerpo de Jesucristo. Mateo 26:28. Porque esto es mi sangre cuando instituye la Santa Cena. Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Así que cuando escuchamos eso, nos ponemos a pensar que la sangre de Cristo nos ayuda y nos protege, nos guarda, nos ayuda. No, es la que nos limpia de los pecados. Primera de Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y espero que esto le quede muy claro, porque para esto son los estudios bíblicos. Estamos hablando mucha palabra de Dios y poca palabra mía. En una prédica
Un buen pastor va a hablar mucha palabra de Dios, va a desmenuzar mucha palabra de Dios y va a hablar menos él. Esto es claro en los buenos pastores, es una característica de los, pero los que están hable y parloteando, esos son falsos maestros. Continúo en el capítulo 24, recuerden que estamos en el capítulo 24, 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal. ¿Se acuerda que los discípulos decían, ¿y qué señales habrá de tu venida? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esa es la gran señal, aparte de todas las señales que hemos mencionado, a muy grandes pasos, porque créanme lo que cuando leemos Apocalipsis y vemos los sellos, las copas y las trompetas y las copas, que es el derramamiento de la ira de Dios, tenemos que ocuparnos de mucho tiempo. Esto es más que todo saber que el Señor ya está cerca, aunque lo que hemos hablado es bastante bueno, bastante bueno para entender la venida del Señor Jesucristo y el arrebatamiento de la iglesia. Como dice en Apocalipsis, vamos a lo que está diciendo Mateo 24, 19, que está diciendo Jesús, que está hablando de la gran tribulación. Nos vamos a Apocalipsis, que son los días finales, son los días escatológicos, el final de los tiempos. Dice Apocalipsis 19, 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, y tenía su nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Se acuerdan que el Evangelio de Juan empieza que el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios? O sea, Jesús, el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, y los ejércitos celestiales son los ángeles, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí está hablando de Jesús, la venida del Señor Jesucristo. Continúo con Mateo 24, 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Cuando Él venga, va a juntar a todos los escogidos. Y esta es la culminación de la historia del mundo y el inicio del milenio. Apocalipsis 24. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Estos son los que Dios los vistió con esas vestiduras blancas, porque prefirieron morir en la gran tribulación. Continúo en el capítulo 24, 32. Recuerden que estamos en el 24.
En un momento más vamos a brincar al 25. De la higuera aprended la parábola, dice Jesús. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Jesús les habla de las señales, todas las que leímos en el capítulo 24. Además, les dice, de cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. No podemos tomar esta referencia a la generación en la cual vivió Jesucristo. Esta referencia es mejor tomarla cuando estos dolores de parto inicien, lo que leímos en el inicio del capítulo 24, en las señales. Es decir, en la gran tribulación, así como pone de ejemplo a la higuera, es decir, cuando Jesús habla de todo esto, de la abominación desoladora, las persecuciones, los juicios, los falsos profetas, terremotos, etc. Las palabras de Jesús nunca serán llamadas palabras antiguas. La palabra de Jesús, la palabra de Dios, siempre es eterna. Es para todas las generaciones y todos los tiempos. Por eso dice en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, todo lo que les dijo sobre la segunda venida del Señor Jesucristo van a suceder. Todo lo que está escrito en Apocalipsis va a suceder. No dude de ello, va a suceder. Pero ¿cuándo vendrá Jesús en su segunda venida? Porque no lo ha dicho. Y en Mateo 24:36 nos contesta, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Solo Dios sabe cuándo van a suceder estas cosas. Por esta razón, Jesús les dice las siguientes parábolas. Si nosotros como creyentes supiéramos exactamente el día y la hora cuándo va a venir Jesucristo, yo les aseguro que haríamos mucho más, pero no sabemos. Si usted sabría que en 1 año, 2 años, 10 años, exactamente usted sabe cuándo va a morir, ¿qué se le viene a la mente a usted? ¿Qué se le viene a la mente? ¿Voy a disfrutar el mundo? ¿O me voy a poner a cuentas con Dios? ¿Qué se le viene a la mente? Yo he conocido personas, muy pocas, que piensan en disfrutar el mundo. Otras personas no piensan así. Otras personas piensan en pedir perdón, en restituir a las personas que ha dañado. O sea, se olvidan de su yo, pero sobre todo se acercan al Señor, porque no hay persona, no hay ser al cual se le ha lastimado y ofendido tanto que Dios. Por eso que es la primera persona a la cual se le tiene que pedir perdón. Y Él los va a enseñar a pedirles perdón a todos los demás, con el corazón en la mano. Las siguientes parábolas que quiero leer son parábolas, como no sabemos cuándo va a venir, Dios quiere que seamos fieles, que estemos vigilantes, que estemos preparados. Dios quiere que como hijos de Dios, aunque muéramos, y Él no arrebató a la iglesia, no importa. Las personas creyentes en el momento en que mueren se van directamente con el Señor. El cuerpo queda aquí. El arrebatamiento sucede y el cuerpo es levantado, haya quedado como haya quedado, y estamos con Él.
ocurren las bodas del Cordero, el juicio de las recompensas en el cielo. Y después todos los santos, toda la iglesia, baja con Jesucristo el día del inicio del milenio para reinar 1000 años con Él. Y después viene el estado eterno, la eternidad, cuando todo lo malo, todo el pecado, la muerte, Satanás, los ángeles malos son echados al lago de fuego, y los incrédulos. En la parábola que les voy a hablar, dice en Mateo 24:37, Jesús menciona a Noé y dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento. Y aquí cuando dice bebiendo, está viviendo como toda la gente está viviendo en este momento. Hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. En los tiempos de Noé, todo el tiempo que se tardó Noé en preparar el arca, él fue un hombre justo que les predicaba, la gente se burlaba. Y hoy en día pasa lo mismo. Y va a pasar más adelante. Y Jesús dice, así va a estar la gente. Como si nada. Como que si nada fuera a pasar. Es por eso que Jesús habla de la fidelidad. Por eso continúa el pasaje diciendo, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros, estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Hay muchas personas, muchos padres de familia, que piensan que la herencia que le puedan dejar a sus hijos es lo más importante. Que para que no batallen, si es que les pueden dejar. Muchas veces, y eso pasa en muchos casos, mueren los padres y hay pelea entre los hermanos. Otros piensan el dejarle a los hijos el estudio, un buen estudio, para que ellos salgan adelante en un mundo que cada día se pone más complicado para salir adelante económicamente. Pero sobre todas estas cosas, lo más importante que usted le puede dejar a sus hijos es el Evangelio. Es enseñarlos a que amen a Dios y que amen a sus semejantes. Porque todo lo demás Dios te los va a añadir a ellos. Pero no los haga materialistas, hágalos espirituales. Acérquelos a Jesús. Esa es su única función. Dios le dio hijos para acercarlos a Jesús. Jesús les dijo a sus discípulos que no le impidan que los niños se acerquen a Él. Dios le dio hijos para que fuese feliz, pero no para que les enseñara el mundo y que disfrutaran, se deleitaran y se perdieran en un mundo egocéntrico que nada más busca lo suyo. Pedro hace la misma advertencia en 2 de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Todo lo que hay es temporal. Usted llegó desnudo, se va a ir desnudo. No se va a llevar absolutamente nada. Pero Dios le dio un alma para que esa alma, ese espíritu,
Dios le diera vida y esté con él. Y Dios le prometía que ese cuerpo que él le dio, para que lo glorificara a él, no para que se glorificara y le diera al cuerpo lo que usted quisiera, sino para que renaciera lo que está aquí adentro. Es para esa razón que usted está aquí. Solamente es por esa razón que Dios lo quiere llevar en un cuerpo santificado, en un espíritu santificado, una alma resucitada, para que esté siempre con Él. Es un privilegio estar viviendo para la gloria de Dios. Pero si usted es incrédulo y pone una muralla, nunca lo va a entender, porque lo tiene que discernir espiritualmente. Dice, puesto que todas estas cosas, dice Pedro, han de ser desechas, van a perecer, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Es la única manera. Nosotros sabemos que todas estas catástrofes van a ocurrir, vivamos o no vivamos. Y si sus hijos van a vivir esto, lo único que les puede dejar a ustedes que hay una vida eterna, y esa vida eterna está en su Hijo. No le niegue el Evangelio a sus hijos. Esos hijos no son suyos. Legalmente son suyos, pero son de Dios. Dios les dio el alma. Mateo 24:45. Dice la Escritura, hablando del siervo fiel, para mantenernos siempre fieles, esperando al Señor. Dice, ¿quién es pues? Dice Jesús, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Ese siervo que le está predicando a la gente, alimentando a la gente, amando a la gente, siendo piadoso con la gente, mostrando en él mismo la vida de Jesús. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Así será el lloro y el crujir de dientes. Lógico, este siervo no era creyente, no era un creyente genuino. Asistía a las iglesias, obedecía más a su pastor aunque pastor que le predicaba suavecito, no le hablaba todas las verdades, vivía tranquilamente, parecía que era muy religioso esta persona, pero su Señor no venía y salió su verdadero yo. Verdaderamente solamente asistía a las iglesias, asistía a los cultos, era activista, pero su Señor se tardó. Pensaba que iba a venir en ese momento y empezó a hacer lo que todo creyente no hace. Empezó a comer, a beber, a juntarse con los borrachos. ¿Y qué hacen los borrachos? Pues a decir puras tonterías. Se pierden. ¿Y qué le hizo el Señor? Dice, y lo pondrá a su parte con los hipócritas, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Hay mucho religioso hipócrita que dice que está bien con el Señor. Pero yo me di cuenta a veces que no. Conozco personas que sí hacen lo posible por ser creyentes, pero toman muy en poco la palabra del Señor. Aquí es usted o hijo de Dios, no hay neutralidad, o no es hijo. Podrá ser una persona que sabe de medicina, pero no es doctor y sabe poco de medicina.
pero no es un doctor. Da luces como que si fuera doctor, pero se dice doctor. Así es el creyente hipócrita. Pero a Dios no lo podemos engañar. Nos quedamos aquí. Termino esta serie de mensajes en la parte 4. Ya me falta poquito. Va a ser de mucha bendición. Me faltan otras parábolas. Les van a ser de mucha bendición. Porque si usted es creyente, yo lo animo a esperar, a serle fiel, a esperar al Señor de tal manera como que si fuera a venir en este momento. Usted trabajando en lo que corresponde, en lo que Dios le encargó, en los dones que Él le dio. Y si usted todavía no es creyente, tiene la oportunidad de arrepentirse, de creer en el Señor. Y creer por lo que hizo en la cruz, no porque se va a ir al infierno. Creer que el Señor está cerca, que el Señor le ama y que dio su vida por usted. Dios me los guarde. Dios me los cuide. Acérquense al Señor. Hasta pronto.